En sus 13 se metieron por los barrios obreros. Ahora, tengo que ser lo más breve posible. El principal responsable de todo esto es nuestro gobierno monárquico, que asume como suyas las políticas agrarias de la Unión Europea. Y dicho esto, cuando hablamos del eslabón más débil de una cadena, que es donde se rompe, tenemos que hablar también de que muchas veces los pequeños y medianos productores tienen los mismos o casi los mismos problemas que la clase obrera. Ahora, cuando nosotros hablamos de mano de obra extranjera como mano de obra barata, justamente ese es nuestro problema y es el que nos proponemos hacer una moción en defensa de las personas que huyen de la guerra y la miseria. Pedimos vuestra firma para presentarlas ante las Cortes Generales. Les voy a leer. Moción en defensa de las personas que huyen de la guerra y la miseria a las Cortes Generales. A ver si así dice. Mejor no. Por el derecho universal de asilo y refugio. Regularización extraordinaria de los extranjeros en España. La guerra de Ucrania, en sus primeros días, ha logrado con sus efectos perniciosos reventar los muros artificiales de las fronteras de Europa, de la Unión Europea. Se estima por la ONU en 5 millones de personas, la mayoría mujeres y niños, por la negativa del gobierno ucraniano a dejar salir del país a los hombres en edad militar, las que abandonan el teatro de guerra, cruzando fronteras que hasta hace pocos días parecían infranqueables. Las máximas autoridades de la Unión Europea acordaron, por mandato de la OTAN, acoger masivamente a los refugiados ucranianos durante un periodo máximo de 3 años, sin necesidad de que se solicite el derecho de asilo. Los Estados miembros de la Unión Europea han ofrecido ayuda interesada a los millones de evacuados, preparando alojamiento de viviendas, la gratuidad en el transporte público y la apertura del mercado de trabajo con la consiguiente cobertura alimentaria y médica, activando para ello la Directiva de Protección Temporal de 2001, que en su día se estableció tras la guerra de la ex Yugoslavia. Directiva que nunca fue aplicada, norma que obliga a los Estados miembros a acoger y ofrecer ayuda a los que huyen de terceros países, promoviendo un reparto equitativo del esfuerzo que ello supone, de forma que todos los acogidos reciben de forma automática el estatuto de refugiado. El artículo 1 de la norma así lo establece. La presente directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión de la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen, y fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Actualmente, la generalización de las guerras y de las hambrunas han expulsado, según la ONU, a 82 millones de personas fuera de sus lugares de origen, siendo de ellas 26,4 millones de personas que han conseguido el estatuto de refugiados. La anterior gran crisis de refugiados de 2015 concitó todas las resistencias de la Unión Europea y de los países miembros, en particular de los del este de Europa. Entonces, 1 millón de personas cruzaron el Mediterráneo como refugiados o inmigrantes procedentes de la guerra de Siria,
siendo entonces rechazados en las fronteras de la Unión Europea y aparcados por millones en campos de concentración en Jordania y Turquía y aún en Grecia. Diariamente, la Unión Europea y los países del sur de Europa han rechazado a los refugiados de Libia, de Mali y el Sahel, de la larga guerra del Yemen, devolviendo ilegalmente a los que lograban el cruce de fronteras. Hola, buenos días. Le paso la palabra a mi compañera. Muy bien. Margarita. Buenos días. Continuaremos leyendo el manifiesto que nos parece importante y así después también tenemos más tiempo para debate. Hemos terminado aquí, ¿no? Toda la política de puertas cerradas de la Unión Europea ha quedado en nada ante las primeras consecuencias de la guerra de Ucrania, creando una situación de discriminación y desigualdad. Con todos los demás inmigrantes y solicitantes de asilo y refugio. ¿Sí? ¿No se oye? Ahora. Concluyendo la Convención de la Unión Europea y de los Estados miembros en un derecho que tiene naturaleza universal. La Convención de Ginebra de 1951 sigue siendo, después de 70 años, el marco del derecho internacional que regula el derecho de refugio, derecho que es de todos los efectos un derecho universal. La Unión Europea y los Estados miembros lo incumplen de forma manifiesta con fórmulas racistas e imperialistas. En los últimos años, los refugiados que han sido rechazados o devueltos en las fronteras de la Unión Europea han sido en su mayoría personas asiáticas, africanas y latinoamericanas. Las fronteras coloniales de Ceuta y Melilla son el mejor ejemplo de las políticas contrarias a los derechos humanos. De manera que el mar Mediterráneo se ha convertido, gracias a ellas, en la mayor fosa común de inmigrantes del mundo. Los malos tratos policiales, la represión sistemática, las devoluciones en calientes prohibidas en la legislación internacional se han convertido en políticas diarias del Estado español, incluyendo niños y adolescentes. Actualmente hay actuación reiterada de los gobiernos de todos los colores en abierta contradicción en el principio de no devolución del artículo 13.4 de la Constitución española, incumpliendo lo establecido en la misma Ley 12/2003 reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. La práctica política contraria a los derechos humanos ha llegado al extremo de que entre nosotros se encuentran más de 500.000 de personas sin documento legal, los sin papeles, trabajando y viviendo como esclavos modernos en la clandestinidad, utilizados de mano de obra barata, en particular en las tareas agrícolas. La Ley Orgánica 4/2000 resulta a todas luces un tremendo despropósito que hay que remover y superar mediante la regularización extraordinaria de todas las personas extranjeras de España, acabando con los CIES, por un incumplimiento del derecho internacional y en particular del derecho de asilo y refugio para todos. Por la regularización extraordinaria a todos los extranjeros en España. Os llamamos a firmar la denuncia presente a fin de que se proceda a la anulación de las políticas discriminatorias y racistas. Representantes y asociaciones, militantes y colectivos pueden firmar el presente documento para presentarlo en las Cortes Generales mediante delegación representativa que al efecto se prepara próximamente. Bien, pues gracias. Hay que decir que